por ahí Toño dijo, no, tu reloj empezó a contar desde que él dijo, presento a mi amigo Josué, ¿no? Entonces, bueno, estos capítulos que hemos estado leyendo, ¿sí? ¿Quiénes han estado de veras? O sea, si usted no ha estado leyendo los capítulos, no levante la mano, ni se sienta mal, ¿sí? Nada más es para saber quiénes. Bueno, no se sienta mal no significa que siga así, no, significa que no se sienta mal, pero pero empiece a leer. Pero me gustaría saber quiénes de veras esta semana leyeron Levítico 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Levítico del 1 al 6. Hay varios, ¿sí? Los que no se preocupen, no. Los que sí leyeron, no le hagan, levanto mi mano, no, ya, la leyeron, qué bueno. Los que no la leyeron, hoy vamos a estudiar un poquito acerca de estos 6 capítulos. Ni siquiera vamos a estudiar los 6 capítulos. Yo quiero hablarles así en resumen y rápido acerca de lo que hemos estado leyendo. Algunos comentarios de personas que no tienen a Jesús en su corazón dicen, ese libro es un libro sangriento, ¿no? Se ve sangre por todos lados. Dios es un Dios sangriento. Dios no es un Dios sangriento. Jesús derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí, ¿sí? Lo que leemos en Levítico para algunos es, híjoles, es que en este tiempo está muy de moda no sé si en este tiempo, la verdad no sé si solo en este tiempo, pero está muy de moda el de personas en defensa de los animales, ¿no? Así que leer Levítico es como, híjoles, estoy leyendo algo que mi mente no entiende, que no me gusta leer, ¿sí? Pero a mí me gustaría que ustedes pensaran por un momento que todo lo que nos enseña Levítico apuntaba al sacrificio perfecto, ¿sí? Hay personas que les están más interesadas en los animales que en las personas, ¿no? Les afecta más que alguien le hizo daño a un animal que alguien vino y asesinó a 40 personas en Siria, por ejemplo. O sea, así está nuestro mundo, Así está nuestro mundo que, ay, cómo me duele leer eso, ¿no? Y no nos duele leer que la gente se está muriendo sin Cristo y sin esperanza, ¿sí? Se me están viendo así medio raro, ustedes piensan que vengo enojado, pero no vengo enojado. Vengo pensando en que para algunos es difícil leer esos capítulos de Levítico, pero pongámonos a pensar que todo eso apuntaba al sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí hace 2000 años, que a Jesús no le importó y era lo que tenía que hacer, derramar hasta la última gota de sangre para que usted y yo hoy podamos tener esperanza, podamos tener salvación y, más importante, podamos tener perdón de nuestros pecados. Eso es lo que leemos en Levítico, ¿sí? Y podemos aprender muchas cosas, pero vamos a terminar siempre con el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Así que algunas cosas que leímos en Levítico nos hablan, bueno, más bien los primeros 5 capítulos nos hablan de las ofrendas a Dios. El pastor leyó el capítulo 1 y en el capítulo 1 una de las ofrendas se llama ofrenda de holocausto, ¿sí? Esta era una ofrenda voluntaria a Dios. Esta era una ofrenda según los recursos de las personas, ¿sí? Si la persona tenía toros, corderos y muchos animales, de lo que tenía escogía lo mejor y se lo daba a Dios. Acuérdense, era una ofrenda voluntaria, no era una ofrenda obligatoria. Habían ofrendas obligatorias y habían ofrendas voluntarias. Esta era una ofrenda voluntaria. El sacerdote Levítico, para los que no lo saben, se refiere al libro de la tribu de Leví.
La tribu de Leví eran los sacerdotes, ¿sí? Así que este libro de Levítico es como el manual del sacerdote. ¿Qué ofrenda tenía que traer el pueblo? ¿Cómo la tenía que ofrecer el sacerdote? ¿Qué era para Dios? ¿Qué era para el sacerdote? ¿Qué era para la persona que traía la ofrenda? ¿Qué significaba la ofrenda? Eso es Levítico, el libro del sacerdote del Antiguo Testamento. Eso termina en Hebreos o apunta hacia Hebreos, que es donde nosotros vamos a terminar. Así que rápidamente, había una ofrenda de holocausto, ¿sí? Para Dios era todo menos la piel, ¿sí? Toda la ofrenda, leyó el pastor en el versículo 8, creo yo, o en el versículo 10, era de, cuando se ponía la ofrenda, era ofrenda de olor fragante a Dios. Y la ofrenda de olor fragante, el propósito era expiación por el pecado, perdón, pedir perdón por el pecado no intencional. Era expresar amor y devoción a Dios. Y por eso la ofrenda subía en olor fragante. Yo sé que a algunos no les gusta la carne, pero a los que les gusta la carne no me van a dejar mentir que uno no se resiste cuando el tasajo está ahí en el asador, en el carbón, ¿verdad? ¿No han pasado ustedes? Yo sé que a personas no les gusta la carne, no se preocupen, pero a los que nos gusta, no me van a dejar mentir que es un olor rico, ¿sí o no? Sí, ¿sí? Ahora, nuestra ofrenda a Dios debería de subir con ese olor, ¿sí? Olor fragante, ese olor que llama la atención, ¿no? Tal vez no les gusta las carnes, pero tal vez les gusta una comida y sentir ese aroma, más o menos ustedes se pueden imaginar. Les hablo de una segunda ofrenda. En Levítico 2 se habla de la ofrenda de oblación. Así dice la versión que utilizamos comúnmente, Reina Valera, ofrenda de oblación. Y esa era una ofrenda de harinas, de trigos, de granos para Dios. La ofrenda era para expresar amor, agradecimiento a Dios, devoción a Dios, igual que la anterior. Pero había gente que no tenía mucho ganado, o no tenía tal vez ganado, no tenía animales. Lo que tenía en su casa era harina, un poco de aceite y algunos granos. A diferencia de la ofrenda anterior, esta ofrenda se le podía traer al sacerdote de dos formas. La harina tal cual, para decirle al sacerdote, mira, lo que tengo en mi casa es esta harina y este aceite. Y el sacerdote tomaba un puñado de harina y tomaba un poco de aceite y se lo ofrecía a Dios. O la segunda forma era que en mi casa yo preparara con mi harina y con mi aceite el mejor pan para Dios. Se podía hacer asado o se podía hacer en el sartén. Los que estudian la Biblia dicen que si era en el sartén era lo más parecido a lo de una dona del día de hoy, ¿sí? Y a algunos chavos aquí les gustan las donas, ¿no? Krispy Kreme y todas esas, ¿sí? A los que no les gustan no se preocupen también, a mí casi no me gustan esas. Pero a los que sí, imagínense prepararle a Dios lo mejor. En Oaxaca son muy dados a, viene un invitado y si el invitado es especial, le preparan ¿qué? Lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tiene Oaxaca para dar de comer? Un chorro de cosas. Pero pensemos en el quesillo, pensemos en el tasajo, pensemos en las tlayudas, ¿sí? El chocolate. El oaxaqueño se esmera en hacerlo mejor. Imagínense ustedes ofrecerle lo mejor a Dios. Ese era el segundo tipo de ofrenda. Alguien podía preparar ya en su casa lo mejor para Dios. Yo quiero pensar que si el oaxaqueño es bueno para recibir a las personas y darle lo mejor que tienen, estoy seguro que para Dios también le damos lo mejor. Nuestro mejor tiempo, nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? Lo mejor que tenemos. Todavía
Vamos a hablar un poquito más de eso. La tercera ofrenda rápidamente es ofrenda de paz, y voy un poquito más rápido. Es una ofrenda voluntaria, también está en Levítico 3, se llama ofrenda de paz. También era según los recursos de la persona, podía ser del ganado, podía ser un cordero, podía ser una cabra. Los animales tenían que ser perfectos, sin defecto, a la vista. Para Dios era la grosura, para el sacerdote era el pecho y la espaldilla, ¿sí? Los que les gusta la carne saben que esa parte del animal es una de las que mejor sabor tienen, ¿sí? Los que no se preocupen, pero el lomito de una res posiblemente sea lo mejor. Para la persona era lo que quedaba. ¿Para qué era esta ofrenda? Para expresar paz, comunión y gratitud a Dios. La otra ofrenda en el capítulo 4 de Levítico era una ofrenda por el pecado. Esta es la única ofrenda, no es la única, esta es una ofrenda obligatoria. Cuando alguien pecaba, tenía que traer una ofrenda por el pecado. También era según los recursos de la persona, podía ser un toro, una cabra, un ave, podía ser harina, ¿sí? Era para expresar la confesión de un pecado específico, un pecado no intencional, y buscar el perdón de Dios, ¿sí? Y lavarse delante de Dios por ese pecado. Y la última ofrenda en Levítico 5 es la ofrenda expiatoria. La ofrenda expiatoria era única y exclusivamente un carnero, ¿sí? Este era un carnero sin defecto. Para Dios era la grosura, para el sacerdote lo que quedaba, y para la persona no era nada. Pero ¿qué significaba esta ofrenda? La confesión de un pecado específico, la confesión de un pecado intencional, ¿sí? Pero había que confesarlo voluntariamente. La restitución, ¿sí? Ahí era posible, y por lo tanto Dios tomaba esta ofrenda como perdón de pecados. Y ahorita explicamos un poquito más de eso. Estos son los 5 tipos de ofrendas que leemos en los primeros 5 capítulos de Levítico. El capítulo 6 y el capítulo 7 son más para el sacerdote. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Cómo tenía que hacerlo? ¿Cómo tenía que lavar la carne? ¿Cómo tenía que ofrecer cada una de las ofrendas? Pero yo me quiero centrar así rápidamente y terminar en Hebreos. Yo me quiero centrar en el versículo 4 y 5 de Levítico capítulo 1. Y quiero hablarles así, yo creo un poquito rápido, acerca de 4 aspectos que debemos tener en cuenta cuando venimos delante de Dios. Entonces abrimos nuestra Biblia en Levítico capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así, Levítico 1:4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, ¿sí? Leamos desde el 3, dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y ahora sí el 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico, para los que han estado leyendo la Biblia, Dios sacó al pueblo de Israel, lo llevó al monte Sinaí, le dio la ley a Moisés. Moisés descendió al pueblo y le dijo: esta es la ley de Dios, ¿sí? Los 10 mandamientos, los 300 y tantos más de preceptos, esta es la ley de Dios. Yo no sé cuánto tiempo se tardó Moisés en decirle al pueblo toda la ley que Dios le había dado, ¿sí?
¿Se imaginan hablarle sin micrófono a 2 millones de personas? 2,5 millones. Algo tenían que hacer para transmitir literal y específicamente lo que Dios le había dicho a Moisés. Así que se llevaron un tiempo. No fue de que Moisés dijo, ya bajé, estuve 40 días con Dios y Dios me dijo estos mandamientos y ya se acabó, ¿no? Y todo el pueblo dijo amén, ¿sí? Así lo leemos, pero seguramente eso llevó tiempo. Después de eso, Moisés dijo, además Dios me dijo que le construyamos un tabernáculo, un lugar donde habite la presencia de Dios. Específico, lo leímos la semana anterior, nos predicaron acerca de eso, de cómo dijo Dios que se tenía que construir el tabernáculo, cuáles eran las partes, cómo era el mobiliario, que Dios escogió a personas para que apoyaran a Moisés en la construcción del tabernáculo. Y si se les había olvidado, la semana pasada nos retaron a seguir trabajando o a empezar a trabajar por Dios y para Dios, ¿sí? En su obra, ¿sí o no? ¿Se recuerdan? Si no se recuerdan, se los estoy recordando, ¿sí? Porque algunas dijeron, ay, qué bonito y voy a servir, pero tal vez si ya se les olvidó. No, vamos a servir, vamos a hacer algo, en algo nos tenemos que involucrar. Entonces, ya está el tabernáculo y está el tiempo perfecto para enseñarle al pueblo los holocaustos, las ofrendas para Dios. Así que, si alguien está pensando cronológicamente, Levítico es exactamente cuando el pueblo está ahí en el monte Sinaí, después de que Moisés bajó, después de que construyeron el tabernáculo, ahí está el libro de Levítico, ¿sí? Entonces, leímos versículo 4 y 5, dice que pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Así que yo quiero pensar acá que nosotros tenemos que tener en mente que esta es la ley de Dios, ¿sí? Todos saben que hay un antiguo pacto y que hay un nuevo pacto. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Ahora, ustedes y yo no tenemos sangre judía, no somos el pueblo de Israel, pero para nosotros también aplica porque el antiguo pacto es la base del nuevo pacto. Por eso vamos a terminar en Hebreos, ¿sí? ¿Qué es lo que aplica para nosotros? No es de lo que a mí me gusta y de esto tomo, no. ¿Qué es lo que para nosotros es vigente? ¿Se recuerdan que a Jesús le dijeron, dice la ley que hay que perdonar a mi enemigo hasta 7 veces? ¿Se recuerdan que les dijo Jesús? No les digo 7, les digo 70 veces 7. ¿Sí? Le vinieron con Jesús y le dijeron, dice la ley que a esta mujer la encontramos en el acto mismo del pecado, por si hay niños acá, y la ley dice que hay que apedrearla. Y Jesús dice, sí, eso dice la ley, está bien, hay que apedrearla, pero yo les digo que el que esté libre de pecado sea el primero en aventar la piedra. Jesús no dijo, no, esa ley ya no es válida. No, Jesús dijo, sí, está bien, hay que apedrearla, pero la va a apedrear el que esté libre de pecado. ¿Quién era el único libre de pecado en ese momento, en ese lugar? Jesús. Y por eso Jesús le dice, ni yo te condeno, ¿sí? O sea, la ley, Jesús no vino a quitar la ley, Jesús vino a cumplir la ley y a decirnos a nosotros que tenemos que ir un poquito más allá de la ley. Entonces alguien está pensando, entonces ¿a qué horas traigo mi animalito para que lo sacrifiquen, verdad? Ahorita vamos a ver que ya no es necesario traer un animalito. ¿Se imaginan ustedes cuántos animalitos tendríamos que traer al día, a la semana, al mes? ¿Sí? Nos quedamos pobres, creo yo, de tanto animalito que tendríamos que traer, de tanta ofrenda por pecado, por agradecimiento. Ya no hablemos del pecado, por agradecimiento a Dios. Ahora, la ley está vigente, ¿eh?
¿sí? Si tenemos pecado hay que confesarlo. Si tenemos agradecimiento hay que decírselo a Dios. El venir los domingos es un acto de agradecimiento a Dios. No sé si lo habían visto de esa forma, pero ustedes tienen un privilegio que muchísima gente en el mundo quisiera tener: levantarse un domingo, agarrar su carro o su camión y venir a la casa de Dios y juntos alabar a Dios y escuchar el mensaje de salvación. Ese es un gran privilegio que algunas veces nosotros lo pasamos por alto y decimos: ay, domingo otra vez a la iglesia. Es un privilegio, debería de ser una ofrenda de olor grato a Jehová la que le deberíamos de traer, ¿sí? El mensaje es aplicar, ¿sí? Estos capítulos son muy buenos para la enseñanza, son muy buenos para ir a los detalles. En un mensaje no podemos hacerlo, así que, así como comercial, si usted quiere estudiar más a detalle Levítico, véngase a las clases de jueves, a las 7 o a las 8, ¿sí? Bueno, ese fue comercial. Cerremos el comercial y sigamos. Estoy tratando de agarrar unos versículos de la Biblia porque Dios nos quiere hablar algo a nosotros y nos quiere decir que en lo que se hacía con esta ofrenda, en el versículo 4 dice: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Cómo se hacía esto? La persona que quería traerle una ofrenda a Dios, ya sea por pecado o por agradecimiento a Dios, tenía que traer la ofrenda y ponerla en el altar. ¿Quién? La persona, ¿sí? No el sacerdote. Es el manual para el sacerdote, pero aquí está hablando de la persona, y la persona somos usted y yo, ¿sí? Había que escoger el animal. El sacerdote no iba a mi rebaño y decía: a ver, Josué, yo creo que puedes darle ese animalito a Dios. Yo traía lo mejor, ¿sí? En Malaquías ustedes pueden leer, se los dejo de tarea, no lo busquen ahorita, pero en Malaquías ustedes pueden leer que Dios le dice a su pueblo: ¿saben qué? Ustedes son tan groseros que traen a los animalitos ciegos, que traen a los animalitos con defectos, y esos traen a mi casa, ¿sí? Ya en Malaquías pasaba eso, no digamos hoy en día. Entonces, el sacerdote no iba a buscar la mejor ofrenda. Vamos a hacerlo en primera persona. Yo tenía que traer la mejor ofrenda. Yo la escogía. Así que yo los animo a que cada uno de ustedes pueda pensar hoy cuál es su mejor ofrenda que tienen para Dios, ¿sí? Ya pasaron las ofrendas, ¿eh? Entonces ya pueden relajarse un poquito, ¿no? ¿Qué es la mejor ofrenda que le traemos a Dios? ¿Qué es lo que le queremos dar a Dios? Es algo que me cuesta, ¿eh? Esos animalitos me costaban, ¿eh? Eran mis animalitos, ¿sí? Y yo miraba el más bonito y no me lo podía imaginar hecho barbacoa porque se lo iba a ofrecer a Dios, ¿sí? Es algo que nos cuesta. La aplicación aquí, las ofrendas a Dios, es algo que nos cuesta, que hasta cierto punto nos duele. Esa debería de ser la ofrenda a Dios, por el pecado o por agradecimiento. Dios, ¿qué estoy dispuesto a hacer? O sea, la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para ofrecerle a Dios lo mejor? ¿Sí? Es que Dios no ha podido tratar conmigo ese asunto. No es que Dios no ha podido, es que nosotros no hemos querido darle lo mejor a Dios. Nuestro mejor tiempo debería de ser para Dios. ¿En qué momento estamos más descansados, más atentos de la mente? ¿Sí? Y ese debería de ser el mejor momento para estar en comunión con Dios. Para algunos tal vez puede ser a las 10 de la noche, pero para algunos 10 de la noche es ya, no sé nada, no quiero saber nada, lo que quiero es poner la cabeza en la cama y dormirme. Y algunos dicen, bueno, este es el momento de decirle a Dios: Dios, gracias por este día. Si me quedo dormido, sabes que estoy cansado, pero tú sabes todo lo que quiero decirte.
Esa no es la mejor ofrenda para Dios. La mejor ofrenda para Dios es el mejor momento que yo puedo escoger, ¿sí? Así que para algunos podría ser levantarse temprano, ya bien descansados. No nos dormimos a las 2 de la madrugada y nos vamos a levantar a las 4, pues nos vamos a levantar todos de mal humor. Nos dormimos bien, en tiempo suficiente, y nos levantamos con ánimo para ofrecerle a Dios nuestra mejor adoración. Nuestra mejor adoración no necesariamente es nuestro mejor canto. Nuestra mejor adoración es decirle a Dios: el mejor tiempo es para ti, ¿sí? Pensando cómo podemos aplicarlo, cosas tal vez tan sencillas. A veces nos cuesta poder comprar una Biblia que, está bien bonita, pero 500 pesos, ¿cómo voy a pagar yo 500 pesos por una Biblia? Pero podemos pagar 500 pesos por cualquier otra cosa, ¿sí? ¿O no? Yo no lo quise decir, yo dije yo me voy a quedar, pero el pastor lo dijo, así que si el pastor lo dijo, por unos zapatos. Y a las mujeres están pensando que estoy hablándole a las mujeres. No, los hombres también compramos zapatos, menos, pero compramos, ¿sí? Los hombres, con que tengamos un par de zapatos negros ahí, ya más que suficiente, ¿no? Pero las mujeres tienen que tener negros, blancos, cafés, amarillos, rojos, verdes y de muchos colores. Paréntesis, ya, regresemos al mensaje. A veces pagamos muchas cosas y nos cuesta darle algo a Dios. No estoy hablando de las ofrendas, no estoy hablando de traerle una ofrenda a Dios, estoy hablando de comprar una Biblia bonita. Yo puedo comprar muchas aplicaciones para mi celular, ¿sí? Yo sé que muchos no las compran, pero algunos decimos: yo quiero comprar esta aplicación, yo quiero pagar porque necesito entrar a esta página todos los días. Y no queremos pagar una Biblia bonita para el celular. Son gratis, por si no lo sabía. Eso es darle nuestra mejor ofrenda a Dios. Lo primero que tenemos que hacer, y lo que hacía aquí la persona, es escoger el mejor animalito. Él lo traía y lo ponía en el altar. Él lo ponía, no el sacerdote. Él lo ponía en el altar. Y algo que también leímos ahí es que ponía sus manos sobre el animalito. Aquí está el animal, aquí pongo mis manos. Esto es lo que yo le traje a Dios. ¿Qué hacía con eso? En primer lugar, les dije que vamos a ver 4 cosas rápidamente. En primer lugar, este hombre o mujer confesaba lo que le traía a Dios. Confesaba sus pecados. Nuestra confesión no es con una persona, aunque algunas veces tenemos que ir a pedir consejos, pero no es confesar, es pedir consejos. Pero nuestra confesión es con Dios. Es decirle: Dios, tú sabes que te traigo esto porque estoy agradecido contigo. Dios, tú sabes que traigo esto porque quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que te he ofendido, reconozco que he pecado. Había una confesión de parte de la persona. Ahí dice que ponía sus manos en el animalito. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que ir con Dios y confesar nuestros pecados? Muchas veces nos vamos con la idea de que como Dios ya conoce todo y Dios sabe que estoy arrepentido, ya me perdonó. No, hay que ir y decirle: Dios, perdona mis pecados. Hay que decirle a Dios: Dios, reconozco que te he ofendido, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado. El hacerlo realmente nos da a nosotros la seguridad de que le estamos pidiendo a Dios perdón por un pecado, o agradeciéndole por algo que estamos diciéndole: estoy muy agradecido porque tú has sido bueno conmigo. Así que debía de haber confesión, ¿sí?
La palabra tal vez no nos gusta mucho, pero es importante decirle a Dios lo que hemos hecho. Es importante decirle a Dios lo que sentimos. Es importante decirle a Dios lo que nos está pasando. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos, pero quiere oírnos. Lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir. Como papás queremos que nuestros hijos nos digan las cosas, aunque las sepamos, sí o no. Como papás nos damos cuenta de algunas cosas y estamos esperando hasta que nuestro hijo venga y nos diga: papá, hice esto. Y algunas veces nos dijeron: sí, a mí pues, sí ya me había dado cuenta, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya te habías dado cuenta? Yo sufriendo aquí una semana por venírtelo a decir. Dios quiere que vengamos delante de Él. Jesús murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es confesar nuestros pecados. Lo segundo que este hombre que traía esta ofrenda hacía era que si no lo hacía con sus palabras, ¿sí?, al poner su mano sobre la cabeza de este animalito, él estaba aceptando que este animalito, ¿sí?, era el sacrificio por su pecado, o era el sacrificio, la ofrenda que él le traía a Dios de agradecimiento a Él. Muchas veces nosotros creemos en Jesús, pero no hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Creer en Jesús es una cosa, ¿sí? Algunos dicen: no, yo sí creo en Jesús. ¿Cómo no voy a creer? Si casi todo el mundo cree en Jesús. No, todo el mundo no, pero casi. ¿Cómo no voy a creer en Jesús? ¿Sí? Si algunos de plano dicen que no, con ellos es otro asunto. Pero los que sí, algunos dicen: sí, yo creo que Jesús murió, yo creo que Jesús derramó su sangre en esa cruz, pero algunas veces no aceptamos que lo hizo por nosotros. Porque algunos dicen: no, yo ya no voy a la iglesia porque soy un gran pecador. No estamos aceptando que Jesús murió, pagó el precio para que usted y yo estemos hoy aquí delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Para usted y para mí entrar a la iglesia es gratis, pero alguien pagó el precio para que estemos delante de la presencia de Dios. Jesús ya pagó el precio. Así que no solo debemos confesar nuestros pecados, sino aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros. Yo sé que algunos dicen: bueno, es que eso ya es básico, yo ya lo acepto. Algunas veces no lo aceptamos, Y más cuando la gente se ha encargado de decirnos: mira, tú no eres bueno para eso, No, tú todavía no, porque todavía eres muy pecador, yo te he visto. Aceptar que el sacrificio de Jesús fue por el perdón de nuestros pecados. No es bueno ser egoísta, pero en este momento es bueno pensar en Dios, Jesús y en mí. Jesús murió por mí, ¿sí? Sí murió por todos. Vamos a pensar: Jesús murió por mí. No estén pensando en mí, ustedes piensen en ustedes. Jesús murió por mí. Él derramó su sangre por mí. Eso es aceptar el sacrificio de Jesús. No estoy diciendo que pequemos y vengamos y le pidamos perdón. Volvamos a pecar y le volvamos a pedir perdón. Y pequemos otra vez y le volvamos a pedir perdón. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el enemigo muchas veces nos pone la mentira: ya ni siquiera le pidas perdón a Dios. El enemigo te dice: ya ni siquiera vayas a la iglesia, ese es un lugar para los santos. Si alguien pasa allá afuera y ve a puro santito hay ahí, y no saben que aquí hay personas, hombres y mujeres, pecadores, pero que venimos delante de Dios sabiendo, aceptando que Jesús murió por nuestros pecados, y hoy Dios nos ve no como pecadores, hoy Dios nos ve como sus hijos santos y puros, porque no nos ve a nosotros, ve a Jesús que murió por nuestros pecados. Eso es lo que debemos
entender con aceptar. Este hombre que llevaba su ofrenda, al poner sus manos, aceptaba que este animalito, ¿sí?, estaba puesto en el lugar de él. Él tenía que morir, la persona pues tenía que morir, pero en lugar de él iba a morir este animalito. Estaba vivo todavía, ¿eh? Ese animalito todavía estaba vivo. En tercer lugar, era una entrega total, ¿sí? El poner la mano no solo era aceptar, sino entregar totalmente a Dios. Uno, mis pecados, ¿sí? Y ahora saber que alguien se entregó totalmente por nosotros. Algunas veces nos cuesta entregarnos totalmente a Dios. Algunos están pensando entregarnos totalmente a Dios. Tengo que venir a trabajar en la iglesia, dejar mi trabajo, dejar mi familia. No, entregarnos totalmente a Dios es depender totalmente de Él, confiar plena y totalmente en Él, ¿sí? Si ustedes y yo no confiamos plenamente en Dios, entonces no hemos aceptado el sacrificio de Jesús. Confiar plenamente en Dios no significa que mañana ya no voy a ir a trabajar porque Dios va a proveer. Así como le da a las aves, me va a proveer a mí. No, hay que ir a trabajar, ¿sí? Pero confiar plenamente en Dios es saber que los pasos que yo doy son los pasos que Dios quiere para mi vida. Ir a donde yo voy, el trabajo que yo tengo es lo que Dios quiere para mí y servirle a Él plena y totalmente ahí. Cuando el hombre ponía sus manos sobre este animalito, confesaba a Dios sus pecados o su agradecimiento. Recibía, aceptaba que este sacrificio, ahora es el sacrificio de Jesús, era suficiente para perdonar sus pecados. Pero en tercer lugar, estaba totalmente convencido de que Dios aceptaba esta ofrenda completa por el perdón de sus pecados. Déjame decirte algo, que el enemigo nos dice lo contrario. El enemigo te dice, Dios te puede perdonar este y este y este, pero este pecado no. Este es fácil perdonar, pero este no. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. Nosotros no lo entendemos, ¿sí? Muchos no lo entendemos. No lo tenía presente, pero quiero comentarles algo, espero no equivocarme. Se cuenta la historia de un hombre, Jeffrey Dahmer. Este hombre era llamado ¿el qué? El carnicero de Milwaukee. No porque fuera un carnicero en sí, sino porque era un hombre que desollaba a sus víctimas. Desollar es, cortaba en partes a sus víctimas, las metía en su refrigerador y se las comía, ¿sí? Y para este punto mi mente ya no alcanza a entender que haya gente así. Pero es historia real, ¿eh? Jeffrey Dahmer, ustedes lo pueden, hoy está de moda la palabrita, ustedes lo pueden googlear, ¿no? Entonces, este hombre mató a mató a muchas personas, a muchas, ¿sí? Hasta que un día lo agarraron y encontraron en su casa, en su refrigerador, partes de personas. Le atribuyeron muchos crímenes y fue juzgado. ¿Se recuerdan que en Estados Unidos, cuando está en el juzgado, hay una persona que está dibujando? Lo han visto en las películas, ¿sí? Hoy, no sé si hoy toman fotos, pero hay una persona dibujando y está dibujando los gestos de las personas. Y dice el que cuenta la historia, lo que más me impresiona, dice, no es que cuando él le están diciendo,
te vamos a declarar culpable de esto, de esto, de esto, de esto y de estas muertes, él estaba como si nada hubiera pasado. Él aceptaba todo lo que le estaban diciendo. ¿Sí? Él estaba no como alguien fuera de su mente, no alguien, podríamos llamarle loco. No, él estaba sabiendo que lo que había hecho estaba mal, pero ya lo había hecho. Y dice el que escribe la historia de este hombre, dice, lo que más me impresiona no es eso. Lo que más me impresiona es que muchos años después de estar en la cárcel, fueron como 10 sentencias, fueron como 10 cadenas perpetuas las que le dieron, o sea, nunca iba a salir de la cárcel, ¿sí? Es que cuando, meses después de estar en la cárcel, alguien le presenta el mensaje de salvación, este hombre entiende que está mal y le pide perdón a Dios. Dios lo perdona. Mi mente dice, ¿cómo va a hacer eso Dios? ¿Y saben por qué lo hace? Porque su Hijo, el sacrificio perfecto, ya dio su vida por él y por cada uno de los que estamos aquí. Así que el enemigo nos pone, este pecado Dios no te lo ha perdonado. Si ya confesamos nuestros pecados, si ya aceptamos el sacrificio de Jesús, si entendemos que Jesús se llevó en el madero todos nuestros pecados y todas nuestras maldades, Dios ya perdonó. Me llama la atención que en la ley los sacrificios se hacían como recordatorio del pecado también una vez al año. ¿Saben qué dice Jesús? ¿Saben qué dice el Nuevo Testamento? Dice Dios, perdono tus pecados y nunca más me acuerdo de ellos. El enemigo sí te lo recuerda, pero Dios no. Dios ya no sabe lo que te perdonó, ya te lo perdonó. Y debemos tener esa seguridad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces el enemigo, esas son las áreas en las que trabaja. Dios no te perdona, Dios no te ama, Dios no te quiere, ya ni siquiera vayas a la iglesia, ya ni siquiera hagas esto. Y Dios te está diciendo, estoy con los brazos abiertos. Eso es lo que nos enseña Levítico. Si Dios estaba dispuesto a perdonar el pecado de una persona por un animalito, ¿cuánto más perdonar sus pecados y mis pecados por el sacrificio perfecto? Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, muriendo por usted y por mí. Y en cuarto lugar, además de entregar todos nuestros pecados a Dios, además de que Dios recibe esos pecados y los perdona y lleva nuestras cargas, en cuarto lugar, debemos estar rendirnos totalmente a Dios. Era un sacrificio donde la persona se identificaba con ese animalito. Lo que quiere decir para nosotros es rendición total a Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros, rendidos totalmente a Él. Nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones, también nuestros temores y nuestras aflicciones y todo lo que podamos nosotros pensar mal de nosotros, rendírselo totalmente a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí antes de entregarle nuestra vida a Cristo nos sentíamos capaces y hasta la fecha no nos sentimos capaces de hacer nada para Dios? Pero Dios dice, si te rindes a mí, tú puedes hacer muchas cosas. No es de que nos sintamos más, pero si nos rendimos totalmente a Dios, Dios está diciéndonos, yo te llamé, yo perdoné tus pecados porque tengo un propósito para tu vida. Así que Dios pide que nos rindamos totalmente a Él cada día.
Y terminamos con Hebreos. Quiero que abran su Biblia en Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y vean qué es lo que dice. Hebreos 10. Quiero leerles el versículo 1 y luego me voy a saltar al versículo 14. Dice así Hebreos 10:1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, o sea, perfectos a usted y a mí, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no perdonaba el pecado. Lo que hacía ese animalito que después era degollado, porque había que derramar la sangre de ese animal, lo que hacía ese animalito, lo que hacía esa sangre era cubrir el pecado de la persona. Porque la Biblia dice que cuando Jesús murió, llevó en él todos los pecados del mundo. Esos pecados que estaban cubiertos del Antiguo Testamento, Jesús se los puso encima. Jesús murió por esos pecados, por mis pecados y por los pecados que aún voy a cometer. No estoy diciendo que pequemos, pero somos seres humanos y vamos a pecar. La ley no podía perdonar los pecados. La ley no podía hacer perfecta a esa persona. La ley no podía perdonar los pecados de esa persona, los cubría. Pero qué bueno que usted y yo estamos en el siglo XXI. 2000 años atrás, el sacrificio perfecto no cubre nuestros pecados, los quita, los limpia, los perdona. Nunca más Dios se acuerda de ellos. No están cubiertos, están perdonados. Sus pecados, hermanos, mis pecados, cuando los confesamos a Dios, son perdonados. Y nunca más Dios se acuerda de ellos. La ley cubría. El nuevo pacto, el sacrificio de Jesús no cubre. Hoy somos perdonados. Vean lo que dice el versículo 14 de Hebreos 10. Dice, porque con una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Jesús, el sacrificio perfecto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Ay, entonces soy perfecto. No somos perfectos, pero ¿saben qué? Cuando Dios nos ve, ve a Jesús, ve el sacrificio perfecto y nos ve santos y nos ve perfectos. Algunos no lo creyeron. Dios nos ve perfectos. Dios nos ve perfectos, somos sus hijos. ¿Por qué nos ve así? Porque Jesús murió por nosotros. Ese sacrificio perfecto hace que Dios nos vea como limpios, sin mancha, delante de Él. No una manchita, no, limpios totalmente. A eso se refiere cuando dice perfectos, ¿sí? Vamos a pecar, sí, yo estoy consciente de eso. La frase que dicen, que se dice es: nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto. Pero ¿sabían que Dios nos ve a nosotros como perfectos? Yo les pregunto a los papás, ¿cómo vemos a nuestros hijos? No, mi hijo es el más guapo, ¿no? No importa que se parezca a mí, pues, pero es el más guapo.
¿Cómo vemos a nuestros hijos? A veces nos cuesta, ese es otro tema, pero a veces nos cuesta cuando alguien nos dice, es que vi que tu hijo, no, mi hijo no hace eso, porque pues así inconscientemente pensamos que nuestro hijo es perfecto. Ahora, Dios nos ve perfectos porque ve a su hijo morir en esa cruz por usted y por mí. Vámonos al versículo 17 de Hebreos 10, dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y el 18, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Las ofrendas hoy físicas de un animal para perdonar nuestros pecados ya no son necesarias. Una vez y para siempre el sacrificio perfecto fue hecho por usted y por mí. Pero debemos estar conscientes nosotros que así como en la ley sigue vigente, uno, confesar nuestros pecados, aceptar el sacrificio de Jesús, ¿sí?, por nuestros pecados. Y debemos entender que tenemos que rendirnos completamente a Él. Rendirnos completamente a Dios. Eso es lo que Dios quiere. El sacrificio perfecto fue Jesús, el Cordero sin mancha. Un solo sacrificio quita todos nuestros pecados, ¿sí? Un sacrificio hecho una vez y para siempre. Entonces, el nuevo pacto para usted y para mí, la ley, el antiguo pacto era con el pueblo de Israel, el nuevo pacto es para usted y para mí. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. La Biblia le llama a eso, hemos sido justificados. Justificados no es que no hemos pecado, justificado es que hemos sido declarados justos delante de Dios. ¿Sí? Usted y yo hemos pecado, pero delante de Dios hemos sido declarados justos porque alguien pagó el precio por nosotros. Alguien se puso en nuestro lugar y pagó el precio. Su salvación no es gratis, alguien pagó el precio y pagó el precio más alto. ¿Sí? La sanidad física no es gratis, alguien pagó el precio por nosotros. El vivir en la gracia de Dios no es gratis, alguien pagó el precio por nosotros. El tener a nuestro alcance todas las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros no es gratis, alguien pagó el precio por nosotros. Jesús pagó el precio, hemos sido justificados porque alguien pagó el precio, hemos sido santificados. Hemos sido declarados santos delante de Dios, apartados del mal. Y Dios ha escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones el sello del Espíritu Santo que nos recuerda que Jesús murió por nuestros pecados, pagó el precio y prometió regresar por cada uno de nosotros. Eso es lo que nos enseña Hebreos. Si alguien quiere leer en su casa Hebreos 9 y Hebreos 10 despacio, va a entender un poquito más Levítico del 1 al 6. ¿Sí? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Pónganse de pie, por favor. Me gustaría que pasara el grupo de alabanza y ¿cuál es el mensaje en esta mañana? Alguien podría estar pensando, el mensaje hoy era para los nuevos nada más. Para mí, posiblemente no había mucho. Ya le entregué mi vida a Cristo Jesús. Pero hoy es buen momento para recordar, si como se hacía en ese sacrificio en la ley, nosotros estamos poniendo cada día
Cada día, no una vez al mes, no una vez al año como se hacía ahí el sacrificio por todo el pueblo. Lo vamos a leer más adelante. No una sola vez al año, no una vez al mes, no solamente delante de un sacerdote o delante de un pastor, que sería el día de hoy, sino cada día delante de Dios. ¿Estamos confesando nuestros pecados? ¿Estamos aceptando el sacrificio de Jesús? Les expliqué que era aceptar el sacrificio de Jesús, no nada más creer que Jesús murió por mis pecados, aceptarlo, recibirlo. ¿Sí? Yo tenía que morir por mi pecado, yo tenía que morir. La única forma de pagar mi pecado era morir, así era la ley. Pero si yo no quería morir, traía un animalito. Hoy ya no hay más animalitos. Hoy es aceptar que Jesús, el sacrificio perfecto, fue hecho por nosotros. Entregarnos totalmente a Dios. Darle lo mejor de nosotros a Dios. Lo mejor de nosotros. No estoy hablando solo de mi mejor adoración. Estoy hablándoles de lo mejor que yo tengo, dárselo a Dios. Mis habilidades, mis dones, lo mejor que yo tengo es entregárselo a Dios. Dios, úsalo como tú quieras. Mi profesión a Dios para los jóvenes. Sí, podemos decir, ay, tanto que me costó, 6 años, 7 años, no sé cuántos desvelos, es mío. No, Dios, es tuyo. Eso es entrega total. Y la cuarta cosa que les dije es rendirnos totalmente a Dios. ¿Saben qué es rendirnos totalmente a Dios? Dios, aquí estoy. Si tú me dices que me vaya a la derecha, me voy a la derecha. Si me dices que me vaya a la izquierda, me voy a la izquierda. Si tú me dices, Dios, en tu palabra que tengo que perdonar, tengo que perdonar. Si tú me dices en tu palabra que tengo que confiar, tengo que confiar. Eso es rendirnos totalmente a Dios. No es decirle, Dios, haz conmigo lo que tú quieras, pero mañana vamos a ir a hacer lo que nosotros queremos. Rendirnos totalmente es, Dios, yo voy a hacer lo que tu palabra dice que tengo que hacer. Así que el llamado es, yo sé que muchos de nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tal vez la mayoría de los que estamos aquí. Los que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, podemos decirle, Dios, ya te acepté, ya confieso mis pecados, ahora quiero ir un poquito más allá, quiero entregarme totalmente a ti, quiero rendirme totalmente a ti. Los que están conscientes de entregar su vida totalmente a Dios y rendirse totalmente a Dios y quieran hacerlo, pueden levantar sus manos ahí donde están y con sus palabras empezarle a decir, Dios, esta área de mi vida la tengo que rendir a ti. Tengo que rendir mis sentimientos, tengo que rendir mis emociones, tengo que rendir mi carácter, tengo que rendir mis relaciones, tengo que rendirte a ti completamente. Ahí con sus manos levantadas, empiecen a decirle a Dios que quieren entregarse totalmente a Él, rendirse totalmente a Él. Mientras alabamos a Dios, con sus palabras empiecen a decirlo. Y luego podemos alabar juntos y terminar orando cada uno de los que estamos aquí.